Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado. Hoy estábamos viendo cómo Bitcoin se movía de una forma un poco más agresiva, con más volatilidad. Y de todas formas, hoy es festivo en Estados Unidos. Así que mañana, cuando abra la sesión en Estados Unidos, seguramente veamos aún más movimiento. Bien, vamos a revisar lo que es la operativa que íbamos trayendo en estos últimos días. Sobre todo en esta estructura operativa, que es a la que más pendiente estamos en el gráfico de 15 minutos, pero también os recuerdo, que luego lo revisaremos más adelante, que actualmente también tendríamos otras operativas pendientes en gráficos de 1 hora o incluso de 4 horas. Pero bueno, empezando de momento con el gráfico de 15 minutos, teníamos por aquí esta estructura, donde la parte baja de la estructura estaría situada en los 20.250 y la parte alta sobre los 21.380 prácticamente. Bien, comenzábamos a ver el movimiento de parada con un T secundario aproximándose bastante a lo que fue la parte alta de la estructura, lo que en cierta manera nos denotaba cierta fortaleza, pero a pesar de eso se mantuvo bastante lateral todo el fin de semana sin grandes movimientos. Como veis, en cuanto comenzó a abrir el mercado, ya lunes, se empezó a mover ya un poquito más la cosa. Tuvimos aquí un primer test a la parte alta, test que de hecho pues fue a sacudir en cierta manera la zona de máximos que teníamos en el Buying Climax. Y luego más adelante tuvimos aquí un primer rechazo, también con bastante agresividad diría yo, con este movimiento bajista. Pero el movimiento se frenó por completo en la zona del Value Area Low. Aquí encontró suficiente presión compradora de fondo como para intentar volver a atacar esa zona. Que de hecho volvió a atacar también los máximos, pero en este caso de este movimiento anterior, de este uptrust. Entonces, bueno, por el momento sacudiendo en cierta manera la zona de shorts. No considero que haya sido tampoco una sacudida muy grande, así que bueno, habrá que ver si vamos a tener algún tipo de ruptura efectiva. En caso de tenerla, os recuerdo que la operativa en long desde aquí sería una vez tengamos ruptura y test sobre esta zona, que en este caso deberíamos de incluir la zona de los 21.445 como potencial zona donde podríamos valorar algún tipo de compra, pero lo importante sería ver sobre todo que lleguemos a consolidar. Ya os dije en vídeos anteriores que esta oportunidad alcista no me gustaba tanto, quizás porque deja muy poco margen operativo hasta la siguiente resistencia, pero bueno, como siempre cada uno debe de evaluar estas oportunidades que puede llegar a dar el mercado. En caso de ver este movimiento y de rechazar, estaremos esperando al posterior test para luego buscar la parte baja de la estructura. Os recuerdo que ahora mismo teníamos también los futuros sobre la zona de los 19.900 aproximadamente, creo recordar que era, sobre esta zona de aquí, y habría un gap, que de hecho, bueno, vamos a revisarlo, que no nos cuesta nada. O sea, mirad este gap, cómo se ha quedado aquí, y muy probablemente en el corto plazo podamos ir a cerrarlo a esta zona. Así que no me extrañaría nada que esta semana pudiésemos ir en un movimiento bajista, al menos hasta esta zona. No digo que luego ese movimiento pueda revertir y volver a reingresar, pero sí que considero que podríamos ir a cerrarlo. Es por eso que a priori estaría decantándome más un poquito por el escenario alcista en el corto plazo con este movimiento de 15 minutos. Sumando a esto también, os recuerdo que en la operativa de estructuras mayores, vamos a ocultar esto de momento para que no nos moleste. En la operativa de estructuras de 4 horas, por ejemplo, también estamos esperando algún tipo de corrección, sobre todo para llegar a consolidar estas rupturas que hemos tenido en días anteriores. Os recuerdo que venimos de un movimiento alcista con mucha fortaleza, probablemente también impulsado por un short squeeze, y después de este movimiento no hemos llegado a tener una consolidación clara en ninguna de las rupturas. Si os fijáis, tendríamos aquí una ruptura importante, ruptura importante, ruptura importante. Y bueno, nos estaríamos acercando ya a alcanzar la zona de los 22.000, que es donde tenemos otro nivel importante. Nos hemos frenado un poco antes, pero me gustaría ver algún tipo de consolidación en estas zonas
para valorar que este movimiento alcista efectivamente pues es un movimiento orgánico y no simplemente un movimiento de sacudida para limpiar los shorts del mercado y luego irse para abajo, que también podría suceder. Sí que es cierto que hubo cierta consolidación en esta zona, pero tampoco me parece lo suficientemente atractiva como para considerar eso un test. Me hubiese gustado que hubiese tenido un movimiento quizás un poco más lento, mostrando alguna divergencia en el volumen, y a partir de ahí pues ya podríamos haber comprado con más tranquilidad. Pero bueno, no se dio la situación, así que de todas formas lo esperamos. En esta estructura estaríamos esperando sobre las zonas de los 19.195 aproximadamente, que es la zona del BIPOC. Luego también, bueno, la zona del BIPOC, que a ver si no se ha movido. Nada, sigue más o menos en la misma zona, no ha cambiado mucho. Pero bueno, esta sería una zona donde tendríamos el ojo puesto para poder valorar algún tipo de compra en caso de consolidar, obviamente. Si no aguantase este nivel, tendríamos que esperar hasta la zona de los 18.168 y luego ya la última zona sería sobre los 17.600. En caso de rechazar estas zonas operativas y llegar a consolidar algún tipo de resistencia en estas zonas, pues obviamente estaríamos considerando esto un movimiento de sacudida para buscar toda la liquidez de shorts y sería una señal muy bajista. Por el momento esto no lo hemos visto, así que todavía no activaríamos este escenario, así que en principio estaríamos esperando a ver algún tipo de corrección para intentar pues buscar alguna posibilidad de valorar alguna compra. Más que nada porque venimos de un movimiento alcista fuerte y esto en lo que es el gráfico mayor, en la estructura mayor, en esta, se podría dar como una muestra de fortaleza después de un reingreso. Podría ser esto un giro rápido en el mercado, reingresando en la estructura y tras esto pues buscar niveles operativos más altos. Podría ser perfectamente, pero necesitamos consolidaciones para comprar. Nosotros no vamos a seguir al precio y no vamos a desesperarnos por buscar algún tipo de compra. Si estás esperando a comprar y ves que esto se va a la luna, pues vas a tener que esperar algún retroceso. Porque si compras en esta zona y de repente llega un movimiento de corrección, pues ya vas a estar perdiendo y tendrías que esperar hasta que se recupere. Si es que se llega a recuperar, porque imagínate que este movimiento alcista ha sido simplemente para buscar liquidez de shorts y luego se va para abajo. Pues estarías comprando en el peor momento posible. O sea, literalmente estaría siendo la contrapartida de la ballena en el máximo. Y eso es lo peor que puede ser en el mercado, la contrapartida de una ballena. Así que nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar, creo yo. Voy a hacer aquí un pequeño repaso, pero yo diría que no. Por el momento no, vamos a ver si vamos a tener algún tipo de sacudida. De igual forma, o sea, no lo suelo repetir porque al final es lo mismo, pero para el otro lado. Pero bueno, hay gente que luego no se entera, entonces si de igual forma viene a buscar lo que es el gap y reingresa y tenemos un test, aquí lo que valoraríamos es la compra. ¿Vale? Pero si vemos que después de esta ruptura tenemos test y consolidación, también podemos valorar aquí el short. Como veis son zonas operativas y nosotros nos vamos a ir adaptando a lo que vaya haciendo el precio. Nuestro trabajo no es ser adivinos, que eso es muchas veces lo que la gente piensa que es el trading, adivinar. Y los únicos adivinos que conozco son los del tarot de la televisión a la noche y no creo que acierten demasiado. Por si no serían millonarios. Entonces, bueno, dicho esto y dejando las tonterías un poco de lado, vamos a revisar lo que son las herramientas. En este caso sí que veríamos algunas zonas de ventas un poco más fuertes sobre el precio. En los 21.420, 21.500, sí, 21.500, 21.600 y 700. Hay una zona bastante interesante de ventas por aquí, que a priori le habría costado al precio un poquito romperla. Sí que es cierto que aquí absorbió algunas de las ventas, pero aquí ya se quedó sin fuerza y por eso comenzó a retroceder. Varias de las ventas todavía se mantienen, como veis en esta zona, sobre todo en los 21.600. Vamos a ver si vemos algo más. Yo diría que no, así que vamos a pasar al multibook, que ya lo tengo por aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, mirad, aquí tenemos algo interesante. En los últimos vídeos veíamos como en la zona de los 22.000 casi teníamos una zona de ventas bastante fuerte.
Zona que se ha retirado, o sea, se han retirado las órdenes de venta que había en estos niveles. Y a partir de ahí fue cuando comenzó el precio a moverse con un poco más de agresividad. De hecho, si veis en este movimiento bajista empezaron a entrar algunas órdenes de compra sobre los 20.260 y 20.500, que aunque no las llegó a alcanzar el precio, sí que es cierto que esto metió cierta presión en el order book del lado de las compras y pues logró que el precio se mantuviese lateral en todos estos niveles. Ahora veríamos un poco lo contrario en esta zona, ya que vemos algunas zonas de ventas, en este caso por los 21.400 más o menos, 21.600. No son zonas tampoco muy fuertes, pero bueno, también es un poco de presión. Y lo que sí que se han retirado son algunas órdenes de compra cada día sobre la zona de los 20.250. Y para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar como siempre los mapas de liquidaciones. Vamos a revisar esto por aquí. En este caso veo mucho posicionamiento en short, en lo que es el time frame de 12 horas. Y luego en el mapa de liquidaciones vemos lo mismo que hemos comentado en los últimos días. En este caso sí que es cierto que hay un poquito más de liquidez por parte de los short. En los 22.710 es donde se ha formado esta liquidez extra, que creo que no estaba en el vídeo de ayer. Pero tampoco creo que sea una liquidez demasiado relevante. La verdad es que lo veo bastante escaso. Donde más liquidez hay sigue siendo por parte de los long, empezando por la zona de los 17.916. También tendríamos en torno a los 17.450 y también en torno a los 16.950. Así que nada, vamos a lanzar el mapa de corto plazo y mientras revisamos los CVDs. Volvemos a ver en estas últimas horas una pequeña divergencia por parte de Bitfinex, descargando un poco de spot en esta zona. Más de lo mismo por parte de Binance, diría yo. Bueno, en Binance no es tan divergencia, sino más bien ventas agresivas. Y por parte de Coinbase, nada, aquí en este caso siguiendo el precio. Y bueno, en el mapa de corto plazo vemos como tenemos un poco de liquidez sobre la zona de los 21.586. 21.586, que sería pues justo encima de este último máximo que se ha formado, habría un poco de liquidez. Y luego por parte de los long tendríamos bastante más, sobre los 20.960, que serían 20.960, más o menos por aquí, por debajo del value area high. Y tendríamos donde más en la zona de los 20.800, que sería sobre, bueno, debajo del BIPOC, sobre esta zona aproximadamente. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.